Sean Connery protagoniza este thriller ambientado en el futuro. Aldous Huxley, uno de los principales novelistas de este siglo. Amigos y familiares nos desvelan la personalidad del autor de Un mundo feliz. Citizens of Earth, there is nothing wrong with your television set. Impossible. Nothing less astronomical. Total twist. Good evening. Earth 2. Mind is going. Do not attempt to adjust the brakes. It's still coming. I feel much. Nuevos mundos. La ciencia ficción es la auténtica literatura del siglo XX, una literatura que nos muestra el presente a través del futuro. La ciencia ficción nos habla de lo mismo que cualquier otra forma de ficción, y es del mundo en el que vivimos. Para empezar, creo que no hay nada en ninguna de las películas de ciencia ficción que yo haya visto o dirigido que tenga que ver con el futuro. Citando a mi amigo Ray Bradbury, yo no intento predecir el futuro, intento impedirlo. La ciencia ficción puede intentar preparar al lector para recibir sorpresas desagradables, pero estas se producirán de cualquier manera. Terminator es una película muy barata que funciona por la fuerza de su planteamiento. Tenemos una idea central de un viaje en el tiempo. Hay un robot procedente del futuro que vuelve al pasado para reinventar el presente, y esa es una idea con mucha fuerza. No hay muchos efectos especiales en Terminator. Es material muy básico, efectos estándar, pero eso no importa porque es una película con mucha imaginación. El cine abrazó la idea del viaje a través del tiempo desde sus inicios. Hay películas mudas en las que se ve a gente que va en un tren, hay un accidente y la fuerza del choque les hace retroceder a la Inglaterra del rey Arturo. Creo que H.G. Wells o Mark Twain fueron quienes inventaron los viajes en el tiempo. Una de las ideas que utiliza la ciencia ficción en este tipo de películas es que al retroceder en el tiempo y cambiar algo del pasado, de alguna forma se puede cambiar el futuro. La gente suele fijarse en el lado filosófico. Todo eso de que si vuelves al pasado y matas a Hitler, se podría evitar la Segunda Guerra Mundial. Pero ¿qué ocurre si pisas una mariposa y cambias el curso de la evolución? Lo que la gente no piensa es que no es eso lo que plantea la ciencia ficción. Lo que plantea es si se puede o no se puede controlar nuestro entorno y el efecto que el pasado tiene en el presente. Look, I am not stupid, you know. They cannot make things like that yet. Not yet. Not for about 40 years. Are you saying it's from the future? One possible future. From your point of view, I don't know tech stuff. Then you're from the future too, is that right? Right. Cuando tenía unos 7 años, mis padres me regalaron 20.000 leguas de viaje submarino. Y claro, entonces yo no sabía que eso era ciencia ficción. Solo sabía que era una historia maravillosa. Y casi inmediatamente descubrí La máquina del tiempo, de H.G. Wells. Y me temo que después de aquello ya no pude volver atrás. La ciencia ficción tuvo por primera vez una difusión masiva gracias a las novelas baratas de los años 20 y sus historias sobre los viajeros del tiempo calentaban la imaginación popular. Empezaron en 1926 aquellas revistas de ciencia ficción y se suponía que iban a enseñar a los chicos y a los jóvenes cosas sobre el mundo del futuro. Lo hicieron con un éxito muy limitado durante un tiempo, hasta que comprendieron que lo que tenían que hacer era contar historias sobre el mundo del futuro con argumentos más interesantes. En un año estaban reduciendo las reediciones y comprando historias en países como Inglaterra, donde había escritores como Wells, que llevaban muchos años escribiendo.
Al final acabé con todo lo que había en la biblioteca de H.G. Wells, de Julio Verne y John Taine, los escritores que publicaban libros de verdad. Entonces empecé a devorar aquellas revistas horribles y descubrí que debajo de aquellas espantosas portadas había algunas historias maravillosas. Today, the famous Kraft TV cameraman focuses on outer space. Control deck to all stations. Stand by to raise shift. Blast off, -5, 4, 3, 2, 1, 0! La década de los 40 fue posiblemente el último periodo de la civilización occidental en que fue posible creer que el mundo de la ciencia, del progreso, de las grandes máquinas y el mundo real podían unirse en un feliz matrimonio. Oh, hi there. You know, one of the first things we learned about space travel here at Space Academy was the importance of high-quality, high-energy fuel for the blastoff. And that goes not just for rocket ships, but for people, including spacemen and potential spacemen, like you kids out there. You know, high-quality candy like Kraft caramels gives your body the kind of fuel it needs for quick takeoffs. Las películas de ciencia ficción que vemos y que estamos haciendo son más bien un reflejo de lo que existe ahora. Lo extrapolamos un poco y lo exageramos, o lo sacamos a las calles de la ciudad, pero en realidad no representa lo que va a traernos el futuro. Por suerte, porque la mayoría de las situaciones que presentan estas películas son bastante negras. En la ciencia ficción ocurren cosas muy malas, hay que reconocerlo. Nunca tratan sobre el progreso, normalmente sobre cosas que salen muy mal. Get out. Las historias de las revistas presentaban a robots combatiendo por el poder en extravagantes operetas espaciales, pero a partir de 1937, con John Campbell como director, la revista Asombroso empieza a tomarse la ciencia más en serio. Isaac Asimov presentaría por primera vez a una nueva raza de valientes robots que podían resolver nuestros problemas con la tecnología. Esta edad de oro duraría hasta finales de la década de los 40. Los escritores que se tomaban en serio los temas sobre los que escribían, como Robert Heinlein, Isaac Asimov o Theodore Sturgeon, surgieron del taller de Campbell, por así decirlo. Creo que los robots de Isaac Asimov eran en primer lugar un instrumento literario para limpiar el panorama de las revistas de robots que iban por ahí violando mujeres. Y, en segundo lugar, representaban un argumento sobre la naturaleza de la inteligencia artificial. Mightn't such a tool become a deadly weapon? No, Doctor. Not even though I were the mad scientist of the tape thrillers, because, you see, there happens to be a built-in safety factor. Commander, may I borrow that formidable-looking sidearm of yours? Thank you. Robbie, point this thing at that Althea Frutex out there on the terrace. Fire. Now turn around here. Point it at the commander. Fire. You see, he's helpless, locked in a sub-electronic dilemma between my direct orders and his basic inhibitions against harming rational beings. Cancelled. Lo más interesante del robot de Planeta Prohibido es que todo el tiempo te planteas una relación muy ambigua con él. Sabes que es un robot y por eso desconfías de él. Sabes que es un invento del Dr. Morpheus y por eso desconfías de él. Pero de todos los personajes de la película, exceptuando a Leslie Nielsen, es el más digno de confianza. Entonces, ¿qué representa? Representa nuestra ambición, representa las cosas que querríamos ser, representa el deseo del hombre de controlar su entorno.
En los años 50, los robots se convierten en algo mucho más complejo al aparecer exóticos cyborgs y androides en las obras de muchos escritores. El escritor más importante de principios de los 50 es Philip Dick. Es el escritor fundamental de los 50. La paranoia, la inseguridad, la sensación de que la realidad ya no es segura, todo eso lo expresó Dick en cientos de cuentos cortos, en una docena de novelas de ficción y en sus famosas novelas de ciencia ficción. Con frecuencia, la obra de Dick ha sido manipulada sin el menor respeto. Sueñan los androides con ovejas eléctricas es una historia maravillosa que plantea si podemos construir seres humanos y animales y si realmente serían como los reales, si funcionarían como nosotros. Pero hicieron aquella película tan de alta tecnología, tan estética, Blade Runner, y ni siquiera pusieron el título en la película. Es una pena, porque para mí el título representa perfectamente la obra. Nunca me ha interesado demasiado la ciencia ficción, ni he sido un adicto a ella. Me interesaban más los cómics, cosas como Flash Gordon. Así que durante mucho tiempo todo aquello me pareció una estupidez. The Solarite ship is nearly upon us! To the caverns for your lives! It's locked! No more. The world is safe. Pero cuando vine a los Estados Unidos, no es que me interesara por la ciencia ficción, sino que la primera película que hice en Estados Unidos era de ciencia ficción. Al recibir el guión despertó mi interés. Para mí fue algo así como volver a la infancia. Goddamn rebels blew up the airport in Acapulco yesterday. Great. We were going there next week. Hey, what was that? Hey, look. Bucket Boys Online. Y cuando recibí el guión de Robocop y empecé a leerlo, me pareció una estupidez. Me pareció muy tonto. Era algo que no quería hacer. Lo dejé a un lado, pero mi esposa lo cogió y después de leerlo me dijo, creo que deberías releerlo. Es una situación interesante, es un guión interesante y tiene personajes interesantes. Y me convenció de volver a leerlo. Hello. I haven't really had a chance to introduce myself. I'm Ann Lewis. Do you have a name? Los robots nos han hecho plantearnos hasta qué punto controlamos nuestra personalidad, hasta qué punto somos un producto de lo que nos rodea, hasta qué punto hay una separación entre nuestra mente y nuestro cuerpo. Si pensamos en películas como Robocop o más recientemente en Soldado Universal, el tema que plantean es ¿qué ocurre cuando se destruye el cuerpo y se deja la mente intacta? ¿Qué es lo que queda de la persona? Fue fantástico verla con público, porque este participaba muchísimo. Hicimos un pase en Nueva York con un público muy variado étnicamente y fue increíble. Al final de la película, después del tiroteo, cuando Murphy va a salir del despacho y el anciano le dice, antes de que Peter Wheeler pudiera abrir la boca, todo el mundo gritó, ¡Murphy! Y fue fantástico ver cómo se identificaba la gente con el personaje. Yo creo que una de las cosas más fuertes de Robocop es que tiene emociones. A lo largo de la película se ve que ahí hay un alma.
El perfil de la sociedad en la que vivimos ahora fue trazado en los años 50. Los primeros aviones a reacción, la sociedad de consumo, la televisión, los hipermercados, las autopistas, los aeropuertos, todas esas cosas que ahora nos pasan inadvertidas y que forman parte de nuestra vida, se definieron por primera vez en los años 50. Yo quería escribir sobre ese mundo de cambios amenazado por la guerra nuclear, en el que por primera vez se veía la ciencia desde un punto de vista un tanto siniestro. Can you see that plane in the sky? I see the plane. Watch it. Perhaps we can get back to the meeting without any more skepticism. En los 50 la gente había perdido esa confianza optimista en la capacidad de la ciencia para hacer realidad todos los sueños de la humanidad. Se pensaba que la ciencia podía hacer realidad todas las pesadillas de la humanidad. La guerra nuclear podía estallar en horas. Creo que una de las razones de que nos fascine tanto la idea del apocalipsis es porque la ciencia ficción extrapola todo lo que estamos haciendo ahora y lo lleva al límite. Y si uno cree que lo que estamos haciendo ahora es mínimamente anticreativo o destructivo, al dramatizarlo la sensación es mucho más fuerte. Es como decir, esto va a terminar con el fin de la humanidad. Flare of a tremendous thermonuclear explosion blazes from its surface. The rings of Saturn. They sure didn't spare any atoms when they loaded that charge. Visiones apocalípticas, futuros utópicos y experimentos sociales han formado desde siempre parte de la ciencia ficción. En los revolucionarios 60 emergió una nueva ola de escritores. En Gran Bretaña, Michael Moorcock, director de la revista Nuevos Mundos, promovió audaces experimentos tanto de estilo como de contenido. Todo un grupo que se dio en llamar la nueva ola y que yo creo que se podría llamar simplemente la generación de los 60, siguen siendo para mí los que han hecho el mejor trabajo con la literatura de ciencia ficción. Nada de lo que se ha publicado desde entonces me ha impactado tanto. Ahí se produjo una maravillosa confluencia de la iconografía de la ciencia ficción con lo que ocurría en el mundo real en los 60. Era una visión surrealista de la historia, desbocada y fuera de control, que es en esencia lo que fueron los 60. Y yo creo que eso lo refleja la ciencia ficción de la nueva ola mucho mejor que la literatura realista, que intentaba desesperadamente no quedarse atrás. Algo que provocó un cambio tremendo en el público de la ciencia ficción fue su expansión al medio audiovisual. Me refiero a la aparición de la serie de televisión Star Trek. Star Trek atrajo a un público joven, abierto, interesado, no muy crítico, en buena parte femenino. Así, la afición a la ciencia ficción dio un gran paso adelante alrededor de 1967. Antes de sentarse delante de la televisión y ver Star Trek, las mujeres tenían la impresión de que era necesario tener conocimientos científicos para escribir ciencia ficción. Pero al ver la serie y comprender que solo se trataba de decir la implosión materia-antimateria es inminente, las mujeres pensaron, vaya, eso también podemos hacerlo nosotras, no es tan difícil. En todas las historias que leía, el protagonista era un hombre blanco que bebía y fumaba demasiado y que tenía unos 30 años. Así que empecé a escribir cosas sobre hombres blancos que fumaban y bebían demasiado y tenían unos 30 años. No me extraña que me lo devolvieran todo. Por primera vez, escritoras como Ursula Le Guin y Joanna Russ utilizan la ciencia ficción tanto para llegar a un gran público como para plantear cuestiones feministas. La nueva ola era interesante, pero creo que el movimiento feminista influyó más en mis libros.
porque cuando entré en Clarion en 1970, una de nuestras profesoras era Joanna Rush, que consiguió que todas las mujeres dejaran de firmar sus obras con sus iniciales o con seudónimos masculinos y nombres andróginos. Simplemente la idea de que podíamos publicar sin hacernos pasar por hombres era una idea nueva para nosotras. No quiero que haya insultos en las relaciones humanas que muestra el libro. No quiero que la gente tenga comportamientos adolescentes. Creo que estoy libre de las fantasías adolescentes de poder que en mi opinión se ven en muchas obras de ciencia ficción. La cancelación del programa espacial influyó en el sombrío aspecto de muchas obras de los años 70. Ahora tenían lugar en la Tierra y reflejaban las incertidumbres de los años que siguieron a los 60. Todos los mejores escritores de ciencia ficción de los 70, consciente o inconscientemente, se veían a sí mismos como hacedores de mitos. Samuel R. Delany, Robert Zelazny, Ballard, Aldis. Todos jugaban con materiales arquetípicos sobre la enorme pantalla que proporciona el futuro y hacían experimentos sociales, experimentos filosóficos de lo más exagerado. El cine también ofrecía visiones muy siniestras del futuro. Almas de Metal parodiaba el consumismo con la historia de un parque temático poblado por robots que satisfacían los deseos más salvajes del hombre. Al igual que otras películas como La Naranja Mecánica, Soylent Green y Silent Running, Almas de Metal exploraba un mundo enloquecido en el que se había perdido el control sobre la tecnología. Almas de Metal es una película que intenta parodiar... Es como una película de humor negro. Parodia la idea del consumismo moderno, la venta del placer, del sexo, de la fantasía a la medida del cliente, y muestra que es una idea retorcida y potencialmente peligrosa. Almas de Metal parte de una idea muy clara. Vamos a mostrar una sociedad en la que cualquiera puede tener todo lo que quiera y al final todo sale mal. Me preocupa ese miedo a la tecnología que se sigue intensificando, aunque siempre ha existido. Pero creo que uno de los cometidos de la ciencia ficción es hacer de aislante contra lo que Alvin Toffler denominó el shock del futuro. Los que estamos familiarizados con los conceptos de la ciencia ficción, al menos estamos preparados para lo que pueda venir. Puede que llegue un punto en que nos horrorice lo que pueda venir, pero al menos no podremos decir que nos haya sorprendido. Self-destructed last week and destroyed the ship's entire supply of toilet paper. That's all. John Carpenter estaba intentando hacer una película independiente que acabó siendo La Estrella Oscura y era una película de ciencia ficción. Me puse a trabajar con él y aporté la familiaridad de toda mi infancia con los temas y recursos de la ciencia ficción. Hasta entonces no se me había ocurrido que podía volver a tener relación con la ciencia ficción. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, fire.
películas sobre viajes espaciales de principios de los años 50 consiguieron tener cierta exactitud científica. En la producción de George Pal, Destino a la Luna, basada en la novela de Robert Heinlein, se buscó el asesoramiento de científicos que trabajaban en el programa espacial estadounidense. Among them, Life. This week, The New York Times, Popular Science, Seeing Stars, Popular Mechanics, Parade, The New York Daily News. Destino a la Luna fue la primera película de ciencia ficción o del espacio exterior en la que el hombre iba a la Luna y no había monstruos ni nada parecido. Para entonces, en 1950, era lo más fiel a la realidad que se podía hacer. Incluso aparecía el primer paseo espacial. Eso era cuando Hollywood recurría a los escritores de ciencia ficción, al principio, pero fue algo que pasó de moda rápidamente. Solo hay que pensar en los grandes éxitos originales basados en novelas de ciencia ficción, como La Cosa, o como La Guerra de los Mundos, basada en H.G. Wells, evidentemente, o La Bestia 20.000 brazas de profundidad, basada en una historia de Ray Bradbury. Durante un tiempo la industria del cine utilizó la ciencia ficción como base para sus películas, pero la moda pasó cuando se dieron cuenta de que ellos mismos podían escribir cualquier basura y también funcionaba. Creo que, sin duda, uno de los clásicos es El planeta prohibido. Y por extraño que parezca, la película está basada en La Tempestad, de Shakespeare. Así que para empezar, tenían un guionista bastante bueno. La ciencia ficción funciona mejor cuando es ambiciosa desde el punto de vista artístico, cuando es alegórica y cuando utiliza textos clásicos. No hay ninguna razón por la que la ciencia ficción no deba tratar exactamente los mismos temas que trataba Shakespeare. El género es capaz de comprender esos temas, pero cuando el público dijo, no queremos eso, queremos robots luchando en Marte, dejaos de rollos intelectuales, eso a los estudios no les gustó, y dijeron, claro, ciencia ficción artística, olvídalo. On toward Mars, with disaster threatening at every moment. Human emotions caught up in the terrific tension of the flight. Here is the suspense, the surprise, the drama of the unknown. Flight to Mars. We have been expecting you. You will come with us now. Amazing underground Martian cities. En la era moderna, si uno está realmente decidido a hacer algo, saca la cartera y paga lo necesario, se puede poner prácticamente cualquier imagen en la pantalla convincentemente. Y claro, con eso son todos los demás aspectos de la película los que pierden. Es falso que la ciencia ficción esté obsesionada con los efectos especiales. Es la mala ciencia ficción la que está obsesionada con los efectos especiales. Los efectos visuales son una parte fundamental en los escenarios de ciencia ficción. La gente dice que los efectos especiales acaparan la atención y que se han convertido en lo más importante de las películas. Pero creo que es un poco tonto decir eso, porque el género en sí exige claramente efectos visuales especiales. Siempre me ha inspirado mucho la obra de Douglas Trumbull, partiendo de 2001, con esa estética tan avanzada que creo que nadie había visto nunca. Y gran parte del mérito corresponde a Stanley Kubrick. Lo que Kubrick intentó hacer fue llevar la ciencia ficción al futuro de un modo muy sombrío, trabajando muy metódicamente, rechazando la idea de la fantasía, y en efecto consigue plantear el viaje espacial en términos realistas. Las películas de Kubrick tienen una composición clásica, con planos muy sencillos,
Pero hay una grandeza enorme en ellos. Nunca pasarán de moda. Una de las cosas más aplaudidas de 2001 fue que desde el punto de vista científico era muy realista. No hay sonidos en el espacio exterior, lo cual es cierto, y hacen falta 7 meses o lo que sea para llegar a Júpiter, o cosas así. Es irónico, pero creo que eso es precisamente lo que hace que no sea una película de ciencia ficción, porque su dependencia del realismo científico, en mi opinión, mina el resto de las ideas de la película. Yo creo que a Kubrick le preocupa más ser científicamente impecable que explorar el trasfondo alegórico de la historia misma. Por supuesto, Arthur Clarke es un hombre muy científico al que le preocupa mucho extrapolar las formas en que la humanidad puede progresar. Bueno, cuando escribí 2001, el viaje a Júpiter, pensé que eso era todo. Pero entonces, cuando las ondas espaciales mostraron lo fantásticos que eran aquellos lugares, escribí 2 libros más, basándome en lo que habían descubierto los científicos, de modo que siempre habrá una frontera para el conocimiento científico. Pero el escritor de ciencia ficción puede ir más allá de esa frontera. Creo que la gente va a ver películas de ciencia ficción por razones muy diferentes. Hay películas de ciencia ficción que me encantan y que no me molestaría en leer en un libro. Creo que es el espectáculo, los efectos especiales, la ambientación, el placer puro de ver cómo todas esas cosas cobran vida. I'd forgotten how much I hate space travel. La Guerra de las Galaxias funcionaba muy bien, en mi opinión. Como hombre de ciencia ficción parece un sacrilegio decirlo. La combinación de cómic y ciencia ficción es fantástica. Al ver el primer encuentro entre las naves pensé, una auténtica batalla con cañones láser. Es la nostalgia más absoluta. George Lucas se propuso hacer una película con un presupuesto relativamente bajo. Quería hacer una película donde la gente se sintiera bien, y lo que hizo fue inspirarse en la época clásica de la ciencia ficción. Dijo, quiero reproducir todo aquello. Quiero aventureros del espacio, quiero épica espacial. Quiero deshacerme de todo ese nihilismo que ha estado ensombreciendo la ciencia ficción durante todos los 70. Begin. How long before you can make the jump to light speed? Take a few moments to get the coordinates from the Navi computer. You kidding? The rate they're gaining? Traveling through hyperspace ain't like dust and crops, boy. Without precise calculations, we'd fly right through a star or bounce too close to a supernova and then it end your trip real quick, wouldn't it? What's that flashing? Losing it like a shield. Don't trap yourselves in. I'm going to make the jump to light speed. La Guerra de las Galaxias me produjo un placer inmenso. Es decir, Blade Runner es una buena película, Desafío Total también es una buena película, pero La Guerra de las Galaxias es lo máximo. Creo que sentarse allí por primera vez y viajar por el universo fue la experiencia suprema. I saw 9 objects flying with a speed of somewhere around 1,000 miles per hour. They looked like saucers. एक उड़ती थाली सी चीज बहुत जोर से पश्चिम से पूरब उड़ गई. La obsesión de la década de los 50 por las invasiones extraterrestres se reflejó en el gran número de supuestos avistamientos de ovnis. El cine de los 50 está plagado de visitantes alienígenas. La mayoría eran películas de ínfima calidad, pero algunas de ellas tenían guiones sólidos y personajes complejos. El argumento, la historia, los personajes, eso es lo más importante. Eso es lo que hay que trabajar para conquistar al público. Y después se envuelve con los efectos especiales o los exteriores necesarios. Por decirlo de algún modo, se viste la película. Si falta ese fondo, aunque tengas los mejores efectos especiales del mundo, los mejores exteriores, no va a ser suficiente para el público. Me llamó Darryl Zanuck, que era quien dirigía entonces los estudios, y me pasó el guión que había escrito Edmund North, Ultimátum a la Tierra, a partir de un cuento corto, y que yo me llevé. Lo leí y mi respuesta fue absolutamente positiva. We have come to visit you in peace and with goodwill.
Y fue una suerte para nosotros. Allí teníamos a alguien completamente nuevo en la pantalla, aquel visitante de otro planeta que jamás había visto nadie, un individuo alto, ascético, con un aspecto casi sobrenatural. I am Klaatu. If you're not interested, or if you intend to turn me over to your army, we needn't waste any more time. Sit down, please. There are several thousand questions I'd like to ask you. Yo creo firmemente en los ovnis. Nunca he visto ninguno. Nunca he tenido una experiencia de ese tipo. Pero pensar que nosotros, aquí en la Tierra, somos los únicos seres inteligentes de todo este tremendo universo es la idea y la actitud más egocéntrica que se pueda imaginar. Creo que tiene que haber otras formas de vida ahí fuera. Siempre ha habido dos ramas diferenciadas en la ciencia ficción, a pesar del hecho de que muchos lo intenten simplificar diciendo que la ciencia ficción de los 50 era rabiosamente xenófoba y anticomunista. Aunque no siempre es así. Pero las invasiones extraterrestres de muchas de aquellas películas representaban la amenaza roja. Invaders from Mars, capturing humans at will for their own sinister purposes, turning them into diabolical instruments of destruction. Invaders from Mars, weird, fantastic beings of a superintelligence, ruling a race of synthetic humans and pitting them against mankind's dream to conquer the universe. Father turned against son. People changed into strange, weird animals. A general of the army becomes a saboteur. Trusted police turned into arsonists. The Martians, we've got to start the... Lo que tienen las películas de ciencia ficción de los 50 es que casi nunca son películas de ciencia ficción. Son películas de terror. Y las películas de terror se basan en una transgresión de la norma, seguida de una especie de reconstrucción del mundo normal. Por eso, las llamadas películas de ciencia ficción de los 50 siempre acaban con la destrucción del elemento de ficción científica. Crawling things. From Antarctica, frozen for 1,000,000 years, to a small naval outpost in the Pacific comes a cargo of deviltry, devastation, death. Attacking bodies, destroying minds. Durante los años 60 y 70 los monstruos desaparecen casi por completo del cine de ciencia ficción y los que aparecen a menudo resultan involuntariamente cómicos. Chilling terror in a desperate, endless fight against the nameless horror. Those things are multiplying. There's no telling how fast. I wouldn't be surprised if it got up to be hundreds, maybe even thousands. The whole island would be covered with them. A finales de los años 60, los monstruos del cine necesitaban una nueva dosis de imaginación. La Estrella Oscura era una comedia, y mientras trabajaba en ella, se fue materializando en mi mente una versión más terrorífica con la que había estado jugando. Puede que comenzara cuando empezamos a tener problemas para conseguir un monstruo eficaz y acabó siendo un balón de playa con patas. Attention, attention. Elevator descending. Please clear the shaft. Me di cuenta de que habíamos hecho una comedia y nadie se había reído. Me sentó muy mal. Entonces pensé, bueno, si no puedo hacerles reír, quizá pueda hacerles gritar.
Conocí al pintor suizo Giger. Y cuando estaba viendo sus pinturas, la idea que se me ocurrió fue que si conseguíamos llevar a la pantalla la obra de aquel hombre, aquello sería el monstruo más increíble que se hubiera visto jamás. Representa una amenaza muy sexual. Evidentemente es un ser muy sexual y hay algo muy extraño en esa mezcla de atracción y repulsión que produce. En la primera película, Alien, recuerdo que físicamente la parte más desagradable de la película es cuando Ripley está encerrada en esa pequeña nave y mientras se queda en ropa interior, esa enorme criatura fálica está escondida en la oscuridad, rezumando babas. Todo el mundo estaba horrorizado. Recuerdo que incluso me sentía incómodo con mis amigos. Solo quería irme a casa y darme una ducha. Bueno, se ha dicho que es una metáfora del cáncer, de algo que crece en tu interior y se va apoderando de ti, de forma que hay muchas lecturas diferentes. Y lo que hace de Alien un gran monstruo es que conecta con nuestros miedos, y en eso es precisamente en lo que muchos monstruos fallan. Simplemente no tienen las profundas raíces que les hacen crecer y convertirse en algo realmente aterrador. ¿Cómo vas a disfrazar a una persona? Lo más chapucero que se puede hacer en una película es ponerle un poco de maquillaje a un tipo y soltarlo por ahí, hablando con infinitivos. El alienígena que resulta es... With the swiftness of a deadly cosmic ray, the Earth is invaded by indestructible moon monsters. Their ghastly mission, death for all humans. What astounding technical developments are being made to protect mankind? Robot Monster brings you an actual preview of the devastating forces of our future. Unsuspected revelations of incredible horrors that will terrify you with their brutal reality. Fool humans, there is no escape. En 1984, William Gibson inaugura el cyberpunk con su novela Neuromante. El cyberpunk es una trepidante y gráfica ramificación de la cultura pop en la que la alta tecnología se une a los bajos fondos en un mundo de hackers, genios locos de la informática y miembros humanos reciclados. Algunos de mis lectores suponen que escribo con algo parecido a un superbombardero con los números de serie borrados. Pero la verdad es que utilizo un ordenador muy primitivo y muy obsoleto que me dieron hará unos 2 años. Antes de eso escribía con una máquina de escribir. Cuando empecé a escribir estas cosas, en mi vida había tocado un ordenador y creo que eso me daba un toque de imaginación especial en cuanto que no estaba limitado por lo que era realmente posible. El problema del cyberpunk es que es una corriente literaria y no visual. La gente dice que todavía no se ha hecho ninguna buena película cyberpunk. Y la razón de que sea así es que es muy difícil, prácticamente imposible, expresar en la pantalla las ideas que plantea el cyberpunk. Algo que me parece muy sintomático es que cuando le pidieron a William Gibson que escribiera un guión para Alien 3, lo rechazaron de inmediato porque era irrealizable, no se podía filmar. El libro de Neil Stephenson es una maravillosa continuación de la obra de William Gibson. Si hay un sucesor de Neuromante, desde luego es Snow Crash. Cuando escribí Snow Crash vivía en un barrio residencial. Estaba días enteros en el coche, pasando por delante de tiendas iguales una y otra vez, con el mismo paisaje urbano. Entonces me di cuenta de que aquello era realmente el futuro. No esos páramos apocalípticos, ni los desiertos, ni la ciudad, sino los barrios de las afueras. El futuro va a ser así y va a tener ese aspecto. A veces es una muestra muy clara de la forma en que el presente y el futuro se interrelacionan.
Los protagonistas del cyberpunk son como usted o yo si supiéramos de ordenadores más de lo que sabemos o si fuéramos más pobres. Y ellos también viven en un mundo que no entienden, pero en el que han aprendido a vivir. El cyberpunk para mí es como toda la ciencia ficción. Es una afirmación de cierto tipo de valores. Por lo que yo sé, el cyberpunk afirma que el futuro va a ser horrible, así que coge lo que puedas y echa a correr. A mí esa me parece la salida fácil. Nunca me ha gustado esa visión del siglo XXI. Decir que va a ser como una novela de Dashiell Hammett no me parece una respuesta adecuada. Cuando realmente quiero sacudir a la gente, solo tengo que salir al mundo real y buscar algo que me inquiete e introducirlo en el libro, porque el mundo real es mucho más aterrador que cualquier planeta alienígena con el que pueda soñar nadie. Como dijo hace algunos años Ballard, el gran escritor inglés de ciencia ficción, la Tierra es el planeta alienígena. Si bien el cyberpunk es una corriente eminentemente literaria, su vertiente visual está siendo explorada con los efectos digitales más avanzados y los nuevos medios más revolucionarios. Creo que hoy en día la idea más extravagante que pueda poner sobre el papel un escritor se puede traducir al cine. En cine no se ha hecho nada nuevo en el último medio siglo. El cine sigue en los días de la máquina de vapor sin que haya razón alguna. Es algo extraño que el medio más poderoso de todos no haya evolucionado con los tiempos. Y creo que eso va a cambiar muy drásticamente y muy rápido. Creo que se puede ver cómo se está creando un nuevo tipo de ficción. Una clase de ficción completamente interactiva. Y eso también se aplica al cine, en la que el espectador no será un observador pasivo de cosas que ocurren en una pantalla, sino que entrará en el espacio imaginario de la película y dictará el curso de la acción. Esto, por supuesto, nos abre un abanico de posibilidades increíble. Digamos que podríamos tomar parte en el asesinato del presidente Kennedy. Quizá ponernos en el papel del asesino Oswald. Y simultáneamente ocupar el asiento de Jackie junto al presidente, mientras parte de su cabeza vuela en pedazos. Las posibilidades de una realidad virtual genuinamente interactiva son ilimitadas. Me puedo imaginar fácilmente a la raza humana entrando en el sistema de la realidad virtual y decidiendo no volver a salir. Cualquier sueño, cualquier imagen que se pueda imaginar, se puede hacer realidad dentro de un ordenador. De esa forma aparece un vocabulario completamente nuevo y todo tipo de nuevos desafíos, de manera que cambiará por completo la forma de contar historias y creará una nueva mitología de nuestros tiempos. Ya no hay ninguna limitación, si exceptuamos nuestra imaginación. Hay muchas clases de ciencia ficción. Hay sátira social, hay ciencia ficción cómica, visionaria, surrealista. A mí lo que realmente me preocupa, como a cualquier escritor de cualquier estilo, es quiénes somos, qué estamos haciendo aquí, cómo nos relacionamos socialmente. La electricidad fue una curiosidad de laboratorio durante siglos. Pero nadie imaginó nunca que Les Paul electrificaría su guitarra y crearía un nuevo instrumento musical, la guitarra eléctrica. La bestia se está convirtiendo en bestias muy diferentes. La utópica, la gótica, la satírica, la científica, la filosófica. Las raíces de todo eso estaban ahí desde un principio, y a mí me parece que la mayoría de ellas están volviendo a resurgir. Cada vez hay más gente que lee ciencia ficción, aunque no sea su principal interés. Así que creo que los muros del gueto realmente están empezando a caer. La ciencia ficción comprende la totalidad de la actividad humana y del conocimiento humano, y siempre será así. Y quizá debería añadir que no solo el humano, sino también algún día el no humano.
Creo que es posible que la ciencia ficción haya llegado ya al final del camino. Y hay quien piensa que ha muerto. Pero ha vencido. Creo que esa es la razón de que se haya acabado. Se ha acabado porque ha vencido y ha abandonado el campo de batalla. I'll be back. Júpiter en el siglo XXI. Sean Connery protagoniza este thriller que veremos a continuación.